funcional. En este caso, se combina y aparece la estructura como propuesta de línea y staff, que la diferencia básica es que incluye los órganos sectores de asesoría, ¿no? En otro caso, sí. De hecho, si podemos empezar, incorpora los órganos de organización y sistema, organización y método, el proceso empresarial, incluye los órganos de asesoría, ¿no? En otras palabras. Y se aplica, se usa mucho en las organizaciones modernas, ¿no? La universidad tiene este tipo de estructura. ¿Para qué se crea? Para solucionar las desventajas que existen en ambas estructuras mencionadas anteriormente, la lineal y la funcional, ¿no? Y ya sabemos qué significa staff, en otras palabras, asesores, ¿no? Sí, esos son. Aquí tenemos la estructura lineal y staff, la están mirando. La tienen ahí, un ratito. Un ratito. Ya. Ahí la tienen, aquí está el directorio, lo unió la empresa. Aquí están los niveles de asesoría legal, de asesoría técnica, ¿no? En las diferentes áreas de administración, comercialización y producción, por decir, pero faltan otros, sin duda, ¿no? Finanzas, este es el ejemplo que se encuentra, ¿no? De todas maneras, vamos a procurar hacer un ejercicio. Entonces, una de las características de este tipo de estructuras, me refiero a la línea staff, es que en realidad los órganos de staff no tienen autoridad ejecutiva en la organización con salvedad, por supuesto, y no se incluye sobre las personas de su propio sector. Eso quiere decir, en otras palabras, y en esta estructura, el INE está que en esta asesoría técnica o cualquiera legal o técnica, no se supone de que no solamente hay una persona, que aquí hay otro profesional, aquí hay otro, vamos a la legal, que uno, dos o tres con sus secretarios o sus secretarias, es decir, que es probable que aquí lo ocupen o estén en esta asesoría 6, 7, 8, 9 o más personas, como sucede en la realidad, ¿no? En los bancos, en las organizaciones, en las empresas de servicios y otras en otros medios. Entonces tiene autoridad sobre las personas que están aquí dependiendo y no sobre estas. No tiene autoridad sobre ellas, en otras palabras, para hacerlo más sencillo, más simple, ¿no? Entonces, por otra parte, los responsables de los sectores de línea dicen que tienen autoridad para decir y ejecutar las actividades que son sus competencias, que eso lo hemos visto también, ¿no? Es decir, todos los jefes de área, como vimos anteriormente aquí, vamos a volver a esto, de la gerencia de administración, comercialización, sí tienen autoridad de línea sobre los miembros que están bajo su dependencia, en otras palabras, ¿no? En este tipo de estructuras, lo que se propone, lo que propusieron es dar mayor flexibilidad a la organización prácticamente para que pueda adaptarse a nuevas situaciones que pudieran presentarse, ¿no? Mayor flexibilidad a la organización cuando incorpora también otros criterios o nuevos criterios organizacionales y los órganos de asesoría que hemos visto que se han incorporado en este tipo de estructura, ¿no? Entre las ventajas que hay de la estructura de línea y staff tenemos que cada sector está subordinado a un solo superior, como lo vimos ahí, ¿no? Muy diferente a la estructura funcional. Es decir, existe una clara definición en lo que respecta a la línea de mando que existe, ¿no? Entre los supervisores y los dependientes o los colaboradores ¿no? En este tipo también de estructura podemos mencionar que entre las otras ventajas pueden recibir los consejos, recomendaciones de los asesores, ¿no? Pero son recomendaciones o consejos y la decisión para su aplicación depende del ejecutivo, ¿no? Ellos hacen llegar las alternativas de solución, quienes eligen, ella es quien elige la máxima autoridad ejecutiva y ordena su implementación, ¿no? Autoriza, instruye que se ejecuten la propuesta que a criterio del Ejecutivo es la más conveniente, ¿no? Generalmente se elevan 3 sugerencias, ¿no? O 3 posibilidades de solución a los conflictos, cuando existieran conflictos.
o también posibilidades más o menos, o alternativas también para anticiparse a los cambios futuros, o anticiparse al accionar de la competencia o de la misma organización para que logre los objetivos, ¿no? Otra de las ventajas es que facilita la selección y capacitación del personal, ¿no? Este, Participan ellos en el proceso de selección juntamente con el área de recursos humanos, ¿no? El encargado, el responsable, ¿no? Facilita, y no solamente la capacitación, sino que también va a participar en la capacitación, en la actualización de los funcionarios, debido a que están claramente limitadas las responsabilidades de los miembros de estos órganos, ¿no? De cada sector que conforman la estructura de la organización. Aquí vamos a ver las desventajas también de este tipo de estructura, y una de ellas es la que está aquí al centro, que los ejecutivos normalmente tienen a desobligarse, tienen a desatenderse también de sus obligaciones, sus responsabilidades, las funciones que tiene establecido. ¿Por qué? Porque cuenta con los asesores. Si no, para eso están los asesores. Y sucede, esta situación se presenta comúnmente, lo hemos escuchado incluso de grandes dignatarios de Estado en nuestro país que han cometido errores, han hablado, han hecho declaraciones pensando o no, pero lo cierto es que han terminado en otras entrevistas. Bueno, para eso tengo los asesores, los abogados, los entendidos en la materia, que tienen que solucionar el problema, a veces de los disparates o de las cosas que dijeron. Entonces, en este tipo de estructura también existe posibilidad de conflicto entre los órganos de línea y los asesores cuando no están bien definidas las funciones de los dos órganos, si lo que deben de hacer los asesores y lo que deben hacer los sectores de línea. A eso me refiero. Los asesores y los sectores de línea. Ya dijimos que los asesores no tienen autoridad de línea sobre lo que solo tienen autoridad sobre los que están bajo su dependencia y no de los demás órganos, ¿no? En algunos casos también se pueden presentar algunas dificultades, ¿no? Y lo dije claramente, cuando no están definidas las responsabilidades, las funciones de cada uno de los órganos. Aquí vamos a ver la estructura, al final, la última estructura, ya vimos la lineal, vertical o militar, después la estructura funcional, la estructura línea y staff, y ahora la estructura matricial o por proyecto, que es una forma, en realidad, este tipo de estructura es común encontrarla en las empresas constructoras. Es una forma de diferenciar y agrupar actividades donde se combinan los sectores funcionales y los sectores de producción. Es interesante, ¿no? Vimos que es la estructura funcional y los sectores de producción. Es una combinación, una forma de diferenciar y agrupar, claro. Yo pongo siempre como ejemplo las empresas constructoras cuando se adjudican, por decir, la construcción de un plan de viviendas, 50, 100, 200 viviendas. Cuando se adjudican la construcción de un tramo carretero, cuando se adjudican la construcción de un puente, cuando se adjudican la construcción de pavimento de calle, de construcción de canales, de drenaje, etc. Y a cada uno le ponen proyectos A, B, C, D, de acuerdo a la denominación que ellos decidan, ¿no? Entonces vamos a ver cómo este tipo de estructura se coordina el esfuerzo de profesionales. Es la estructura más costosa que existe. ¿Dónde estaba? Creo que me pasé sin querer. Sí, aquí está, la más costosa que existe, la que requiere de personal también altamente calificado, por supuesto. Esta estructura se diseña de manera que se integren profesionales especializados, por ejemplo, profesionales especializados en el estudio de suelo, que hagan trabajo de estudio de suelo para los que van a construir las viviendas, estudio de suelo para que van a construir para el proyecto carretero, estudio de suelo para el proyecto de la construcción de puentes, para la construcción de canales, pavimentos. Entonces, también cuando hablamos de la integración de profesionales, vamos a poner como ejemplo los trabajos que hacen los ingenieros
que son expertos en cálculos estructurales, ¿no? Que van a hacer cálculos para la vivienda, para la construcción, para el puente, para el carretera, tramos carreteros, etcétera, para todas las obras, ¿no? Los proyectos que se estén ejecutando. Entonces, profesionales que están especializados en diferentes campos, como lo mencioné, en estudio de suelos, en cálculos estructurales, puede ser en diseño también, por supuesto, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo. Para empezar, profesionales especializados en estudios de los cálculos estructurales, diseño, etcétera. Bueno, a ellos se les asignan responsabilidades en determinadas áreas, se refiere a determinados proyectos. Este tipo de estructura, la estructura matricial por proyecto, es la más cara, ¿no? Es el tipo de estructura más común, reitero, más usada en las empresas constructoras. ¿Cuáles son las características de este tipo de estructura? Aquí menciona varias el autor del texto. La primera que menciona es que no existe unidad de mando, y vamos a verlo por qué enseguida, porque tenemos la representación gráfica que nos demuestra esa situación, ¿no? Porque el personal reporta a más de un jefe, eso claramente, ¿no? Se puede apreciar. Y cuando decimos que reporta a más de un jefe, aquí voy a mostrar la estructura. Aquí tenemos una gerencia general, los órganos de asesoría, la secretaria, bueno, y los gerentes de los distintos proyectos. Voy a poner como ejemplo vivienda, puentes y tramos carretera, o vivienda, canales de drenaje y pavimentación de calle. Y aquí están los departamentos de ingeniería especializados en determinados trabajos. Este departamento de ingeniería va a contar con profesionales también en estudios, profesionales especializados en suelos, en cálculo estructural, en diseño. Y ellos van a hacer trabajo, van a prestar, se solicita el gerente de este proyecto, solicita al jefe de este departamento que le envíe profesionales conocedores de temas, expertos con especialidad en cálculo estructural. Lo mismo puede hacer él. Y así ellos van a coordinar y trabajar. Por eso dice que dependen de varias personas y tienen que trabajar. Aquí está el departamento de producción, en la administración también, que tiene que trabajar para todos ellos, y los fiscalizadores, los fiscales de obras, si agarramos la empresa constructora como ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere de que no existe unidad de mando, que reportan a varios jefes o a más de un jefe, al de construcción de puentes, al de carreteras, al de vivienda o canales. A todos ellos reporta, hace trabajo, coordina para todo. Este tipo de estructura, sin embargo, nos va a permitir poder adecuarnos, adaptar la organización a las diferentes situaciones que pudieran darse en el entorno. Es más flexible. Los sectores, como le dije anteriormente, o áreas de trabajo, están constituidos por proyectos. Y estos proyectos también, una vez concluidos, por supuesto, desaparecen y se inician otros, ¿de acuerdo? Estos proyectos todos tienen un gerente, ¿no? Un jefe de departamento, si así deciden designar, ¿no? Así deciden llamarlo, así deciden denominar. En el ejemplo que se mostró son gerentes de proyectos. Cuando manifiesta que los gerentes de proyectos pueden obtener los recursos humanos de fuentes externas o internas, y principalmente externas, significa que pueden contratar o subcontratar al personal. En el caso, volviendo a la constructora que necesite o que se hubiera adjudicado un proyecto de 100 viviendas, sin duda que va a necesitar mucho personal, albañil, ayudantes de albañil, maestros albañiles, para llevar adelante, para poder construir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como es grande la cantidad, tal vez no sea conveniente tenerlos como funcionarios de planta, lo decirá la empresa, pero lo más común es que se contrate a través de otras personas, de otras empresas, para que les provean los recursos humanos que se requieren, incluso de maquinaria también que se
que se da al alquiler. Pero a eso se sucede, ¿no? El recurso, o a eso se refiere el recurso humano de fuentes externas, ¿no? Aquí está la estructura, ya se la mostré anteriormente. Aquí vamos a ver algunas características más adicionales que existen sobre este tipo de estructura. Y es lo que le mencionaba anteriormente, que la duración de todos los proyectos, por supuesto que es limitada, ¿no? Hay contratos establecidos y hay tiempos también en que deben concluirse las obras, ¿no? Cláusulas contractuales que establecen sanciones por el incumplimiento para ambas partes, ¿no? Para el contratante o para el contratado, para el que ejecuta las obras por incumplimiento en la entrega y que son sancionadas, y las sanciones son generalmente de tipo económico. Y para también con aquel que incumple con las obligaciones de pagar de acuerdo a lo establecido en las cláusulas del contrato. Entonces, es limitada. Y eso significa que la organización es temporal y provisoria, desaparece el proyecto y aparecerá otro, ¿no? En otras palabras. Y las líneas de autoridad y responsabilidad lo he puesto con una letra bastante grande y negrilla, que no están claramente establecidas, ¿no? Lo hemos podido observar. En este caso, sin embargo, hay que resaltar que predomina el trabajo en equipo, ¿no? Se puede apreciar también en el organigrama, en la representación gráfica. Y también le mencioné anteriormente al comienzo, cuando hablamos de esta estructura, que la implementación o su implementación es costosa, ¿no? Es más costosa que los otros tipos de estructuras. Yo recuerdo que en la universidad también, en la década del 80, comienzo de esa década, se implementó de una u otra forma una estructura matricial que existe en las universidades, ¿no? Es que pasaban, habían jefes de departamento de matemáticas. En las facultades, las carreras solicitaban profesores de matemáticas. Y lo que hacía el departamento, que estaba, por supuesto, dirigido por un profesor, un ingeniero con muchos conocimientos, y de ahí dependía una cantidad, un pool de profesionales, que los enviaban a las diferentes facultades de acuerdo al programa, a los contenidos mínimos, por supuesto, y por supuesto, de acuerdo a la experiencia de los profesores. Y seguramente ingeniería civil, pues sí mandaban a aquellos más expertos en construcciones civiles, cálculos, etc. En el caso de ciencias económicas mandaban otros para que hagan matemáticas aplicadas, ¿no? Y así. Entonces, vamos a ver aquí ahora los diferentes tipos de relaciones que existen en la organización. Y hay, ¿no? Hay relaciones en la organización, claro que sí, ¿no? Lo primero, sin duda, que podemos mencionar es que existen relaciones con los clientes internos, ¿no? Y cuando hablamos de clientes internos, al interior de la organización nos referimos a los sindicatos, a las asociaciones de profesionales, si existen. Y yo estuve un tiempo, ustedes les he comentado, en Emdelu, que era dependiente del gobierno municipal. Entonces, había una asociación de profesionales también de todo de toda la alcaldía, ¿no? Constituida legalmente. También hay relaciones con clientes externos. ¿Quiénes son los clientes externos? Son los que consumen los productos que elabora la empresa, ¿no? O que también hacen uso de los servicios, ¿no? Hay relaciones también con los proveedores de materia prima, ¿no? De los servicios. Claro que sí, de algún lugar se va a comprar. Relaciones con otras empresas del mismo rubro o no. Incluso con la competencia, en algunos casos llegué a conocer, trabajé en una empresa privada, de que las relaciones con algunas otras empresas, con dos prácticamente, eran muy cordiales y buenas, ¿no? Pese a que eran competencias. Había como un acuerdo de caballeros, si podemos decir, que se colaboren cuando requieran, ¿sí? En situaciones especiales, como la que una vez se adjudicaban ellos para la provisión de maquinaria, de cierto material, los repuestos
y en ese momento no tenía la existencia en sus almacenes. Entonces, ¿qué pasaba? Acudía a la empresa con quienes tenía convenio con la competencia y si tenían el mismo material, se lo transfería a precio relativamente con muy pocas utilidades, pero para que el otro pueda cumplir con los compromisos. Entonces había una cooperación mutua, por decirle, ¿no? Y funcionaba bien, por citarles un ejemplo, ¿no? Funcionaba muy bien. También hay relaciones con el gobierno municipal, ¿no? Deben ser cordiales con el gobierno departamental de la misma forma y con el gobierno nacional. Es importante que exista. Ahora vemos que, pese a que han habido algunos intentos, creo que ya se está más bien solucionando el problema de diálogo, estaban bastante distanciados del sector empresarial con el gobierno nacional, que uno opinaba que se podía otorgar incrementos y otros no. Entonces empezó y había declaraciones de uno y otro sector con los argumentos a criterio de ellos bastante claros y bastante concretos y además bastante coherentes, que opinaban de sí o no. Entonces, las disposiciones que deban, los créditos que deban ser destinados a ciertos sectores también para fomentar el desarrollo, las actividades empresariales, debe existir, ¿no? Conseguir y dar las garantías para la inversión de capitales y también ciertos sectores que deben atraer otros inversionistas. Es por supuesto que muy útil, de mucha utilidad, y lamentablemente ahí han habido muchas discrepancias en este tema, ¿no? Con la prohibición de las exportaciones de determinados productos, con el establecimiento de cupos para exportación, con el argumento de que se debe primero cubrir la demanda interna. Bueno, será verdad o será mentira, ese es un tema que no lo vamos a discutir, que es evidente político, pero sí sería bueno en algún momento analizarlo, pero hacer un análisis frío, sin politizarlo el tema, porque merece un análisis bien concienzudo, ¿no? Han habido artículos también el otro día de por qué nuestra moneda permanece como está, y si miramos a los países limítrofes han tenido variaciones en el tipo de cambio que ha derivado de un proceso inflacionario que no lo tenemos. Entonces hay harto para hablar y un tema muy interesante, ¿no? También, aparte de los tres niveles de gobierno, hablamos municipal, departamental y nacional, que las relaciones deben ser necesariamente muy fluidas, muy cordiales, ¿no? Con la comunidad en general. Y ahora en cuanto, ¿cómo define el autor las relaciones de organización? Él la define como un conjunto de conexiones, como vimos en el organigrama, o enlaces que existen entre los diferentes sectores que componen la estructura de la organización. Y aquí están, ¿no? Aquí está el conjunto de conexiones o enlaces entre los diferentes sectores. A ver, aquí está el conjunto de conexiones o enlaces, ¿no? Entre los diferentes sectores de la organización. Esas son las relaciones, ¿no? Aquí está. Creo que no hay problema sobre eso, ¿no? No hay en realidad. Bueno, ya, ahora sí. Aquí están los tipos de relaciones, también ya entrando un poco más a hablar del tema que son las relaciones formales. Muchas veces hablamos nosotros de relaciones formales e informales. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando ustedes establecen una relación formal, como yo lo he hecho también hace muchos años atrás, antes de casarme, el momento de pedir permiso a los padres para visitar a la enamorada, y cuando el padre pone las reglas, bueno, está bien, visítela, de acuerdo, ustedes espero que se respeten, se quieren, etcétera, etcétera. Todos los consejos bien dados, por supuesto, a los padres con las mejores intenciones para los hijos. Usted lo va a visitar 3 días a la semana, mi hija,
viernes, sábado y domingo, la va a llevar al cine, a la fiesta, pero siempre la va a traer a las 2 de la mañana como máximo. Y ya sabe que no debe ver, que no debe fumar. De lunes a viernes, a jueves no la va a visitar porque tiene que estudiar y las labores de casa. Entonces ya está aceptando normas, ¿no? Ya están estableciendo una relación y condiciones que se tienen que dar. Y esas son formales, ya formalizó una relación. Entonces, cuando hablamos de las relaciones formales, aquí nos vamos a referir en la organización a las que estaban planificadas y definidas, ¿no?, en la estructura organizacional. Y que están representadas gráficamente, como lo hemos visto en el organigrama. Y además de eso, que están establecidas en los manuales y reglamentos respectivos o internos que existen en la empresa, ¿no? Entonces, en este caso, el ejemplo que le puse, hay una regla que establece el padre, ¿no?, y tiene que sujetarse el miembro que no es todavía de la familia, pero que está yendo. En este caso, están establecidos por los manuales administrativos, que son una herramienta muy importante que va a coadyuvar para el desarrollo normal de las actividades y va a facilitar el desarrollo de las actividades administrativas y operativas dentro de la empresa. Entonces, estas relaciones formales, en pocas palabras, están establecidas en los manuales. Estas relaciones formales están establecidas en los reglamentos respectivos. Y las relaciones informales, el mismo nombre lo dice, son contrarias, no hay formalización. No existe formalización. Se pueden dar por diferentes motivos, porque algún colega acude a otro que no está bajo su dependencia y comparte alguna idea, una opinión, o pide una recomendación, o discuten o analizan un determinado problema. Las relaciones formales e informales se deben complementar, ¿no? Y además es importante porque constituyen un gran aporte para lograr los objetivos de cualquier tipo de organización. Yo recuerdo cuando se daban los aportes en una empresa donde trabajaba, en tres empresas donde trabajaba, cuando no íbamos a compartir algún acto, evento, participar de un deporte, aunque sea de mirón, pero ya estaban jugando fútbol, estaban conversando, comiendo un churrasquito, y ahí surgían algunos temas de la empresa que eran tratados. Era una reunión informal entre los más amigos, ¿no?, informal con respecto a la actividad de la empresa. Se iba a compartir y ahí se tocaba un tema. Y salían en muchos casos sugerencias muy útiles para la solución de algunos problemas o para la proyección de la empresa. Aunque cuando uno sale de la empresa, generalmente dice, bueno, estamos fuera de la empresa para hablar de otros temas y olvidémonos del trabajo. Porque siempre decía algo, olvidémonos del trabajo, pero a veces no se puede, porque hay temas y uno aprovecha, o algunas personas aprovechan para compartir determinadas situaciones y escuchar opiniones de algunos colegas. Y eso es importante, y eso construye, eso ayuda a solucionar, ¿no?, ayuda a llevar adelante la organización. Van a salir tal vez nuevas, novedosas ideas, ¿no?, novedosas soluciones. Y las relaciones de línea, el nombre le dice, lo dice, vienen definidas por las líneas formales de la organización, o sea, la línea de mando. ¿Cuáles son esas? Aquí están las líneas formales. ¿Cuáles son en este caso? Es las líneas que comunican los diferentes órganos, ¿sí? Esas son las líneas formales, que aquí están las líneas formales, las que comunican los diferentes órganos. Aquí están las líneas formales, las que comunican también los diferentes órganos, ¿sí? Entonces, aquí, entonces, concluyendo esto con las relaciones funcionales, te lo mostré con el organigrama que se presenta en la estructura funcional, ¿no? Está clarito, ¿no? Y son las que mantienen, o que se mantienen entre los diferentes sectores de línea de la empresa con los asesores, ¿no? O entre los asesores que son los especialistas, o especialistas con los sectores de línea de la empresa, o ese con los sectores de línea de la empresa, en otras palabras, ¿no? O los sectores de línea con los asesores.
Ahora, la última parte, la unidad, vamos a referirnos a la departamentalización. Ustedes cuando estén diseñando una estructura de una organización, hablamos de que iban a aportar a los miembros de la familia o amigos para emprender una actividad. Entonces, una vez que hubieran definido lo que hemos visto anteriormente, va a llegar el momento, bueno, vamos a departamentalizar qué tipo de estructura vamos a tener. Y la departamentalización, por supuesto, que hay que hacerlo, ¿no? ¿Y qué es? Vamos a hablar del departamento de administración, por decir, el departamento de comercialización, el departamento de producción, si no son gerencias, o el departamento de contabilidad, el departamento de adquisiciones, el departamento de presupuesto, el departamento de control de calidad, el departamento de promoción y venta, de acuerdo. Entonces, ¿qué consiste esto? Consiste en agrupar las actividades o procesos que son similares o homogéneos. ¿Qué hablamos cuando hablamos de la departamentación funcional? Porque nos referimos a las funciones, las que cumplen funciones administrativas, funciones de producción y funciones de comercialización. Y se lo hace con el propósito de tener una gestión eficiente. Hay dos definiciones, según Urwich y Lewis. Ellos dicen que la departamentación consta de dos etapas, o tiene dos etapas. Primero, identificación de todas las actividades de la empresa. Al comienzo de la unidad hablamos de la identificación de las tareas, de hacer un listado, ¿sí? Y después agruparlas, ¿se acuerdan? ¿No? Y después decir, bueno, estas son tareas, son actividades, son tareas administrativas, estas actividades son tareas del área de producción, estas de comercialización. Entonces, agruparla. Una vez que está identificada, bueno, vamos a agruparla. Dijimos que íbamos a hacer un listado de unas 30, 35, y después íbamos a comenzar a agruparlas en sectores. Bueno, eso podemos considerar también hacerlo para la departamentalización. Cuando hablamos, por supuesto, de departamentalización, y cuando lo hacemos así, estamos haciendo una departamentalización funcional. Es decir, la combinación y la agrupación de esas actividades, ¿para qué? Para formar sectores específicos de departamentos como el de contabilidad, como el control de calidad, como el de presupuesto, como el de adquisición, etc. Y aquí hay otra definición que dice Donnelly. Manifiesta que la departamentalización es el proceso por el cual se divide en forma estructural o estructuralmente una organización, combinando los puestos de trabajo en departamentos según cierta base o característica común que puedan tener las organizaciones. Y por supuesto que las hay. Aquí vamos a ver 5 tipos de departamentalización. Existen otros aparte de esto. Si ingresan a internet y ponen tipo de departamentalización, se van a encontrar con 2 o 3 más. Pero estos son los más usados, los más comunes en las organizaciones de nuestro medio. La departamentalización por función o funcional, que les mencioné anteriormente. La departamentación por productos o servicios, por procesos o equipos, la departamentalización por clientes o clientela, la departamentación por región o zona geográfica. Algunos otros consideran entre los tipos la departamentalización por número, otros por tiempo, cuando se refiere al tiempo de trabajo de los funcionarios. Una empresa que trabaja las 24 horas, una industria, una empresa. Entonces ahí establecen cuando es por número. Pero eso no lo vamos a ver, sino que es solamente esto que menciona el autor y que está en el texto. Y cuando habla de la departamentalización por funciones o funcional, por favor, y yo voy a preguntar todas estas cosas en los exámenes, porque deben conocerlo. Cuando hablamos de ese tipo de departamentalización, aquí el nombre los dice, por funciones o funcionales. En otras palabras, de acuerdo a las funciones, a las tareas individuales.
Sí, y cuando hablamos de eso, de funciones, bueno, nos vamos a referir a las funciones de administración, los que hacen, los que tienen, los que de producción, los que están inmersos en la producción, en la elaboración del producto o la prestación de los servicios, de la comercialización, la transferencia del producto de la empresa a los diferentes, a los clientes, y de finanzas. Entonces, eso es característico de nuestra empresa. Donde yo he trabajado siempre había en los departamentos, había una gerencia de administración y finanzas, pero después había un departamento de contabilidad que dependía de esa gerencia. Había un departamento de presupuesto y un departamento de adquisiciones que también dependían de esa gerencia. Y después teníamos una sección. En el caso de comercialización, había un departamento que era de estudio de mercado. Había otro departamento de promoción y ventas, de promotores. Entonces estaba también, eso era parte de la gerencia comercial. En la gerencia de producción estaba el departamento de control de calidad, de mantenimiento de maquinaria. Entonces, cuando hablamos, nuevamente reiterando, una departamentalización por funciones, del nombre sáquense y no se olviden, que significa el agrupar las tareas individuales y grupales de acuerdo con las funciones. Ejemplo, y cuando hablamos de departamentización por productos o servicios, ya se refiere al agrupamiento en sectores o departamentos, las actividades y o procesos que están relacionados con determinados productos y servicios. Por ejemplo, en una clínica puede ser que haya el departamento de radiología, probablemente de farmacia, tal vez de emergencia, el nombre que ellos le pongan, va a depender no de lo que le pusieron, sino de los entendidos y los que diseñaron la estructura, ¿no? Pero hay sin duda. En una empresa puede ser que por la elaboración de determinados productos se cree un departamento para este producto, se agrupan las actividades y se crean los departamentos. Por supuesto, un previo agrupación, ¿no? Cuando hablamos de departamentos por proceso, yo trabajé en una empresa donde teníamos trabajo por proceso. Entonces, ¿qué hicieron los técnicos? Agruparon en sectores o departamentos. Hablamos sectores, agruparon en departamentos las actividades y o procesos que se realizan mediante la utilización en realidad del mismo tipo de maquinaria, de tecnología o de equipo. Y con técnicas, por supuesto, muy similares, y los procesos también. Estuve y fue interesante, aprendí mucho de ese trabajo. Ahora, cuando se habla de departamentización por clientela, es diferente. Este criterio ya se lo va a usar, se lo va a utilizar en realidad para diferenciar a qué tipo de clientela nos vamos a dirigir. Por ejemplo, para diferenciar y agrupar los sectores o departamentos en actividades que están relacionadas con los servicios que se elaboran para determinadas personas. Podemos hablar de características, o podemos hablar de cuando decimos a determinadas personas o determinada clientela, ropa para damas y para varones, ropa para sexo femenino y masculino, o ropa para niños, para jóvenes y para adultos, cuando hablamos de edad, ¿no? Y cuando hablamos a nivel socioeconómico, para de bajos ingresos, de medios ingresos, de altos ingresos, de altos ingresos laborales. Y eso también tenemos muchos ejemplos acá, ¿no? Mencioné las clínicas. Pregunten, por ejemplo, ellas también están
trabajando, tienen sus estructuras y sus equipos, por supuesto, para satisfacer la demanda de cierto tipo de clientes de acuerdo al nivel socioeconómico. No es raro que uno diga, en tal clínica me cobraron 300 bolivianos el día de internación, mientras que en otra me cobraron de repente 3.000. Entonces, esto no estoy cuestionando, sino que es probable que en aquella las condiciones sean totalmente distintas, como sí lo son, ¿no? Que en una clínica metan 3 pacientes, mientras en otra que cobró muy caro tenga una pieza exclusiva para un paciente con televisión, por cable, tenga uso de teléfono, tenga wifi, por decir, un aseo permanente, camas, etcétera, etcétera, de última tecnología. Entonces, eso hace la diferencia, ¿no? Solamente para citar como ejemplo, no es que esté hablando ni bien ni mal, pero la departamentación también va a depender del criterio que tengan ustedes, del tipo, de todo lo que mencionamos anterior, tipo de actividad, recursos, etcétera, etcétera, producto, a quiénes va dirigido el producto o servicio. Y finalmente tenemos la departamentación por región o zona geográfica. Cuando hablo de esto también menciono, por ejemplo, las industrias madereras, los aserraderos, que sus oficinas centrales están acá en la ciudad, las oficinas de comercialización están en la ciudad, pero el departamento de producción está en el campo, ¿no? Los lugares de extracción de la madera, la tala y acopio de madera, de troncas, pues las máquinas también para hacer las tablas y enviar el producto para ellos terminado a la ciudad para que aquí sean vendidos a aquellas industrias, empresas, personas que esas tablas son materia prima. Bueno, entonces este criterio se usa para diferenciar y agrupar las actividades o sectores en departamento, pero ya no de acuerdo a los criterios que vimos anteriormente, sino de acuerdo con los lugares en que se encuentran o que se realizan los trabajos. Y que generalmente, como su nombre lo dice, por supuesto están geográficamente en distintos lugares o dispersos. Esa es la departamentalización por zona geográfica. Aquí termina un poco a la rápida, porque quiero tomar lista y comprobar eso primeramente. Vamos a hacer toda una clase para que ahí hagan preguntas, todos los que desean hacerlo, y podamos analizar y debatir algunos criterios o intercambiar ideas. Es importante que lo hagamos para que tengamos y profundicemos un poco. Hay parte de que tal vez dediqué más tiempo que otro. El tiempo ha hecho que eso suceda y la suspensión de actividades también en determinados momentos, como la marcha y una sesión del Consejo Universitario que me distorsionó. Por eso algunas clases han sido demasiado aceleradas, tal vez. Ahora quiero que vayamos al examen. He fijado con el otro grupo, estoy compartiendo pantalla, y hemos fijado una fecha y yo les sugiero que sea la misma también para este grupo. Bien. Aquí está el grupo W2. Y tenían una pequeña duda. Creo que inicialmente acordamos con ustedes que el examen iba a ser de las unidades 1, 2, 3 y 4. Si no me equivoco, ¿no? ¿Alguien tiene? ¿Alguien lo volvió y lo copió? ¿Hola? Sí, Lisa. Sí, eso es, ¿no? Y que el segundo parcial iba a ser de las unidades 1, 5, 6 y 7. ¿Sí? Sí, Lisa. Sí, ¿no? Entonces, ahora lo que corresponde es fijar la fecha. Bueno, a mí me gustaría que fuera el 20 de mayo.
¿Por qué el 20 de mayo? Para darnos tiempo por las exposiciones. El otro examen parcial podría ser a comienzos de julio y continuar con las exposiciones y programar un recuperatorio. Primeramente surgió la idea que sea el 17 o el 18, pero sucede que el 16 es el referéndum. No sé si les mandé el comunicado del referéndum universitario del que tanto se hablaba, por fin se va a llevar a cabo el 16 de mayo, el referéndum universitario. Y la elección de los miembros de los órganos de cogobierno universitario, o sea, el consejo universitario, facultativo y consejo de carrera, va a ser el 26 de mayo. Entonces, algunos de ustedes va a ser designado jurado electoral. Ese día, tal vez yo vaya a ser también. Vamos a tener que estar allá encargados del ánfora que nos corresponde o del recinto electoral que nos asignen. Y van a estar cansados para estudiar el otro día, porque hay que estar todo el día controlando, de las 8 hasta las 5 de la tarde, 4, 5. A las 4 se cierran las ánforas. Es un proceso rápido, porque yo les voy a pasar las preguntas, aunque ustedes las visto. Pero vamos a dedicar la media clase a hablar de eso para orientarlos si corresponde. Y no para decirles cómo van a votar, porque es una decisión estrictamente personal de ustedes. Entonces, fijamos el 20 para que todos los grupos de ADM 200 tengan examen el mismo día. Aquí está la puntuación. Cuando la fijamos, cuando acordamos esto, no estaba la cantidad de inscritos que se tiene actualmente. Habían solo más o menos 45, 50 estudiantes. El primer parcial va de 35 puntos, el segundo 40, las exposiciones 20 y la asistencia 5, y todo el 100%. ¿Sí? ¿Está bien entonces esa fecha? Yo no sé si el examen va a ser virtual o presencial. Aún no hemos definido porque estamos coordinando con la directora de carrera, que tiene toda la voluntad de hacerla, pero si por mí fuera presencial, pero lo que no queremos es que ustedes se perjudiquen en la anterior o posterior clase a esta. ¿Qué pasa si tienen exposición o clase anterior a esta y es virtual? Entonces que fijemos y que vayan a la universidad al examen presencial y de ahí se trasladen a su casa con el tiempo que significa el transportarse, no van a poder llegar a tiempo. Entonces, es probable que sea virtual, por eso, o sea, es probable si las condiciones no están dadas, ¿no? O si tal vez no existen todos los equipos de bioseguridad. ¿De acuerdo? ¿O no? ¿O alguna idea? Sí, está bien. Sí, lista, está bien. Está bien. Y ahora voy a tomar lista, quiero ver, voy a tomar 2 listas, una lista a la semana. Por ahora lo vamos a hacer así. Pero en el futuro yo voy a tomar y voy a anotar, aunque podemos también hacer. Necesito, los estudiantes para que puedan dar el examen parcial deben asistir por lo menos el 70% de las clases. Si hubiera alguien que no hubiera tenido esa asistencia, lamentablemente no va a poder dar examen. Entonces,